Bien, Boker Tov, buenos días. Vamos a continuar con el orden de estudio de las alajot de Pesach. Buen provecho para todos. ¿Qué es lo que llamamos nosotros hametz? Pregunta de hoy. ¿Qué es el hametz? ¿Ah? Lo que leuda. ¿Qué es eso que leuda? Bueno, ya es el punto musari, pero tiene razón. Pero si yo le digo a usted hametz, ¿qué es hametz? Pregunta número 1, ¿no? ¿Qué es? ¿Y qué no es hametz? Les voy a hablar hoy de kitniot. ¿Saben lo que es kitniot? Bueno, vamos a hablar hoy de hametz, kitniot. Vamos a ver gorbotz, que es una palabra en yiddish, gorbotz matze, ¿ok? Y vamos a ver lo que es la matzah shmura y la matzah regular. La famosa matzah redonda, es shmura, y la matzah, la máquina, hoy en día que hacen las máquinas. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es hametz? Lo que leuda. ¿Pero qué significa que leuda? Que ya se mojó y pasó un tiempo determinado en el proceso de cambio. Entonces, ok. Fermentado, ya están diciendo muy bien, pero ¿qué es eso? Que cambia su aspecto, ¿no? Una transformación. Y ya no es lo mismo de original, sino que cambia el aspecto y se ve de otra manera. Se transforma. Entonces, la Jamim nos dice que el hametz es de 5 tipos de especies. Pueden producir, la Torah prohibió la consumición del hametz. El hametz, la palabra en hebreo para levadura es seorá. Seorá, hametz es aquello que está lo leudante. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las 5 especies prohibidas en Pesach? Que cuando entran en contacto con el agua comienza el proceso de fermentación. Y eso es lo que llamamos hametz. ¿Cuáles son? Trigo, cebada, espelta, trigo, cebada, avena, espelta y centeno. Muy bien. O sea, esas 5 cosas, al entrar en contacto con el agua, esos 5 granos, se considera, después de 18 minutos, como hablamos ayer, se considera que se llama hametz. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta de Talmid Jajam. Que para responder la pregunta necesito 1 hora, no es ahora que voy a responder. ¿Por qué 18 minutos? Decimos, después de 18 minutos, seguro que ustedes han escuchado aquí lo de los 18 minutos. Pero ¿por qué 18 minutos? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 50? 18, ¿de dónde sacaron el 18? De pronto en el momento de transformación. Se dedicaron ellos a contar con cronómetro. Cuando empieza la transformación. No tiene nada que ver la levadura ni otras, es el agua, o la levadura está en el aire. La levadura está en el aire, es un ente vivo, bien sabemos, se encuentra en el aire y todo lo demás. La humedad, es algo que está en el aire. Porque la levadura es una bacteria. Sí, no es una bacteria, es un microorganismo diferente. Pero ¿por qué 18 minutos? El tiempo que durante De transformarse de un estado a otro. en ese tiempo hay una Por eso, pero ¿cómo se dieron cuenta ellos que son 18 minutos? O sea, el la Torah no dice 18 minutos en ningún lugar. Usted ha leído en la Torah donde diga, no pueden comer nada después de... No dice eso, no comerán leudado. De pronto hicieron el ejercicio, tomaron el tiempo. Bueno, puede ser, tomaron el tiempo y todo lo más. ¿Quién hizo eso? ¿De dónde lo sacaron? Entonces, ese es cuando empezamos a estudiar. Yo te digo a ti 18 minutos. Sí, pero ¿dónde sacas tú esos 18 minutos? Judaísmo no puede ser, dijeron que son 18, amén. No, ¿cómo así que son 18? ¿Quién sacó esto? ¿Qué rabino trajo esto? ¿De dónde lo sacan? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro. Entonces, tenemos una Gemara en Masejet Pesachim, que es el tiempo que se demora de ir de Tzipori a Tiberia. 18 minutos a pie caminando en buen. Es un lugar. Sí, todavía hay una discusión ahí de los Jamín de qué significa los 18 minutos, por qué 18 minutos, por qué esto. Entonces, esto es Masejet Pesachim. Entonces, de ahí es donde viene el sabio Rabbi Nahum
dice que son 18 minutos y la halajá queda como es. ¿Ok? Entonces, esto es algo que los jajamín establecieron en el Talmud. En Masejet Pesachim, al final Masejet Pesachim, no me acuerdo la página ahora, creo que es página 40 y algo. Pregunta. Sí. Como en la Torah nada es coincidencia, ni en las cosas del Eterno nada es coincidencia, ¿no sucede que esos 18 minutos que se han relacionado pasa lo que dijo el Señor? ¿De qué? Haciendo el ejercicio empieza a crecer Hacer un cambio. de la Claro, materia. pero mira, tengo que decirte una cosa. En la antigüedad, en la época que estamos hablando, no existían los relojes, como nosotros conocemos. Había relojes de sol Sol y de arena. la luz. Y además de eso, en el mundo judío, las horas no se dividían en minutos, el día no se dividía ni en horas, ni en minutos, ni en segundos. Se dividía en 1080 momentos. El día se dividía en 1080. ¿Ok? Entonces, es diferente. No era la concepción del tiempo, no es el concepto de hora, primero que todo. La concepción del tiempo era diferente, era el concepto de momentos. Shniot. ¿Ok? Momentos del día. ¿Cuántos momentos tenía el día? 1080 momentos. O sea, una ciudad. Puede cambiar de acuerdo a la época del año, porque son más largos los minutos y en invierno es más corto. Entonces, sí, también. Entonces, hay que, por eso, cuando estudiamos Gemara, estudiamos a profundidad, tenemos que ver la concepción del tiempo. En la época de la Gemara no es lo que hoy en día. No te iba a decir, no iba a decir Rabbi Akiva, no, a las 10 de la mañana, no. En el segundo tal, no. Él te decía en el momento, por eso ustedes escuchan, este es un momento de buena voluntad. ¿Cómo así? ¿Cómo así que este momento es de buena voluntad? Porque ellos dividían, ustedes seguramente han leído, para Balak, Balak sabía el momento en el cual Akadosh Baruj Hu derrama su ira sobre el mundo. Seguro que lo han leído. Eso es muy conocido. O sea, porque el mundo el tiempo le dividían en momentos en la Torah. Que no vamos shniá. Momento. ¿Y cómo iban sabiendo qué momento? Iban viendo el sol, las sombras. Todo. ¿Okay? Eso es número uno. Bueno. Entonces, el hametz se produce a partir de estos cinco cereales. ¿Puede haber hametz de otra cosa que no sean estos 5 cereales? O sea, algo más puede leudar. Aquí el Señor dijo una cosa que no es del todo verdad. No es verdad. El maíz leuda. Sí, ¿Qué es lo que pasa en el maíz? la yuca leuda. Pero ¿cómo así leuda? Fermenta. Por eso, tú dices fermenta, el otro dice leuda. ¿Qué? ¿Fermenta en qué sentido? No, todo fermenta. El arroz fermenta. Las frutas fermentan. El vino, ¿de dónde viene? La fermentación. Entonces hay que cuidar el lenguaje porque entonces estamos diciendo una cosa. Pues dice, pero ¿cómo entonces empieza toma uno vino? Sí. No, lo que la Torah prohibió. Por eso digo, hay conceptos que nosotros vamos hablando, vamos abordando y no nos detenemos un momentico a pensar. Con lo que estoy diciendo. Solamente de los 5 cereales que la Torah. Ahí es donde hay el proceso de fermentación. También dice la yuca fermenta. Digo, la papa también fermenta. Entonces, pero lo que nosotros llamamos proceso de fermentación es un proceso en realidad de liberación de gases y de azúcares y de todo lo demás, proceso químico, físico-químico que hay ahí. ¿Okay? Entonces, se transforma en algo, pero no es que está fermentado, tienen otros nombres y las personas que manejan el tema de alimentos y todo lo demás te van a decir cómo se llama ese tipo de procesos. Entonces hay que saber que solamente de estos 5 tipos de cereales hay fermentación. ¿Qué pasó? Vamos a ver acá. Entonces, no hay que comprar productos kasher le pesas a una persona que no es observante de las leyes de la Torah y que vende en su local alimentos prohibidos. Es una persona que vende en un local cosas prohibidas y cosas permitidas. O sea, cosas kasher y cosas que no son kasher. Hay problema grande. Y en pesas peor. Sí. No, es que acá no la puerta. Sí. Acá no se puede comprar. Empieza mucho menos. O sea, durante el año, complicado. Y empieza mucho menos. O sea, una persona que vende, no es el caso aquí, Baruch Hashem, no hay aquí, pero es un caso hipotético. Una persona que vende en una carnicería carne taref y carne kasher. ¿Cómo? Y está cortando con el mismo. ¿Pollo kasher o pollo? No, él te dice, no. Espérate, un momento. No, aquí todo está dividido. Mira, aquí hay una pared de vidrio y aquí todo está. No.
Ni si tienes aquí 24/7 al gran rabino de Israel ahí resupervisándote. ¿Ok? O pollo kasher y pollo taref. Entonces hay un problema. O él te dice, no, mira, esto es kasher le pesa y esto sigue teniendo hametz. Hablando del caso de pesa. Está bien. Fuimos al supermercado con el rabino. Bueno, Sí, con el rabino Chule. Ahí había un pescado, había trucha y había salmón. Muy bien empacado el vacío y todo. Yo le estaba mirando y yo le dije, ay, ese es kosher, ese salmón es trucha. Eso es kosher. Yo tengo que ver las escamas y las aletas. Sí. Para el lado de los pescados que estaban enteros. entero sí. O sea que esos pescados, por más que digan esto, apenas yo, pues, ahí es que. Mira, eso es una jumra. ¿Ok? ¿Cómo yo me puedo asegurar de que el pescado que me están vendiendo es lo que dicen que me están vendiendo? Mira, yo aquí en Cali he visto cómo le meten a la gente cosas que no son. Inclusive lo quisieron hacer conmigo varias veces y yo dije, esto es meten basa por róbalo, meten tiburón por corvina, por no sé. Sí. Entonces, Tiene porque que ser conocedor. y aún así, el pescado entero, tú lo tienes frente a ti. O sea, tú sabes lo que estás comprando. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces damos por sentado muchas cosas. Ahora, en el caso del salmón hay opiniones, opiniones, que dicen el salmón tiene una peculiaridad, su color, no hay ningún pescado que sea taref, o sea, que no sea permitido que tenga ese color. Solamente el salmón tiene ese color. La trucha, hoy en día le hacen proceso y todo lo demás, solamente, y la trucha también es permitida. Entonces hay gente que se basa en esa salida, pero hay que saber que según el Shulchan Aruch, eso es lo que él dijo así, uno tiene que ir y comprar un pescado entero, preferir y se lo acondicionen a uno y ojalá con el cuchillo de uno y todo lo demás, aunque hay opinión que dice que uno puede llevar su cuchillo, o uno puede decirle que laven el cuchillo frente a uno y todo lo demás, si es que ahí es en frío, porque en frío no hay tanto problema. Esas son opiniones. O el que sabe y el que no sabe, ¿verdad? El que no sabe. Ahora, el caso de filetes, que es algo muy común aquí, la gente compra filete. Tienes que saber que necesitan eksher. ¿Qué significa eso? Un sello de kashrut, un filete. Si no tienes camas, porque uno no ve qué es lo que está comprando. Y los pescados hay muchos que no son permitidos, que son iguales. O sea, la carne, después que le quitan el... Los chinos le echan pintura porque. Eso hay de todo. Entonces, en ese caso también uno tiene que cerciorarse. Te hablo más. Una persona hace rato, ¿por qué el atún necesita sello de kashrut? Atún. No solo eso, escucha. Puedes buscar en Google cuántas especies de atún existen. Puedes buscarlo. Si no estoy mal, unas 30 especies de atún. Pero kosher, que tengan aletas, que tengan escamas, solo hay 5. Sí. Todos son atún. Y yo le hago un comentario. Resulta que en las pesqueras, ¿qué hacen? Ahí va todo. Todo los ripios o el desperdicio llamamos, ellas le llaman rapaña. Ellos cogen porque yo traje una empresa que importaba jaiba y había supuestamente una persona que manejaba. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quedaba, cogí y empacaba atún de todo el desperdicio que quedaba. Ahí había de todo. Yo en el supermercado compré un atún que ni el perro me lo comí. Bueno, ahí te voy. Pero entonces es atún. O sea, tú estás comprando atún. Y es atún. Pero no es especie de atún kasher. Entonces, por eso el atún sí o sí necesita eksher. Sello, lo que nosotros llamamos sello kosher se llama eksher. Un sello que diga que la certificación. Porque puede buscarlo en internet. Entonces, ¿por qué no busca en internet Google? Busque especie de atún, cuántas son kosher. Te aparece en Google, yo lo busqué. Y es verdad, solamente hay como 30 especies de tipos de atún y solamente 5 son kosher, tienen aletas. Con razón yo vi que pescaban un solo atún y se iban felices, que eso valía un millón, pero como un atún vale tanta plata, si enlatado. Y la carne de atún es Claro, con roja. razón ese atún. Roja. El atún es rojo, el atún grande.
Sí, porque eso le hacen una prueba. Y saca para hacer la prueba, tiene que ser rojito. Y si es rojito, inmediatamente échalo para acá. Si no, lo desechas. Hasta más Sí, sí. Entonces hay que saber eso. Entonces, para resumidas cuentas, ¿qué es Hametz? Es el proceso en el cual hay contacto entre alguno de estos 5 cereales con el agua. Ahí inmediatamente comienza el proceso de fermentación y es lo que la Torá prohibió. Si se le moja el grano a uno, uno puede hacer algo inmediatamente con él antes de que pasen los 18 minutos. Pero no es el grano, es cuando ya es harina. Ay, O sea, en estado de grano no. Ahora, ¿qué pasa? Les dije que íbamos a hablar de kitniot. ¿Qué es kitniot en hebreo? Legumbres. Lo que aquí llamamos granos. Legumbres. Arvejas, frijoles, ¿cómo se llama esto? Lentejas, garbanzo. Y ahí también, aunque no es una legumbre, dicen que es un cereal, pero bueno, cada uno también, no sé, cae el arroz. ¿Ok? El arroz. Entonces seguramente el maíz también. Gracias, el maíz también. Seguramente todos ustedes han escuchado que ciertos grupos, Ashkenazim, o sea, cierta facción o no quiero utilizar una palabra que no sea correcta, cierta corriente, llamémoslo así, del pueblo de Israel, no come estos elementos en Pesaj. ¿Ok? Y hay que decirle que no solamente los Ashkenazim no lo comen. Muchos sefaradim de Marruecos y de Turquía y otras latitudes tampoco comen este tipo de cosas en Pesaj. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no? Entonces, kitniot se llama eso. Entonces, ellos en Pesaj no comen nada de esto y se cuidan de que lo que consuman no tenga ningún reducto de esto. No haya nada por ahí de esto. El arroz y toda clase de legumbres están permitidas en Pesaj. ¿Para quién? Para sefaradí. Con la condición, y aquí hay que tener esto muy claro, entenderlo muy bien, hay condición. No es que compra el arroz allá y tráelo con la condición de revisarlos y limpiarlos bien para que no se encuentren granos de trigo, cosa que ocurre muy frecuentemente. Y esto debe hacerse antes de Pesaj. O sea, el arroz que uno va a utilizar en Pesaj, en toda la fiesta de Pesaj, si usted come arroz o come frijoles, uno tiene que comprarlo, por ejemplo, ahora y revisarlo antes de Pesaj. Todo lo que vas a tener. Entonces, no solamente, y eso hay que hacerlo todo el año uno revisa el arroz porque vienen gusanos, vienen cosas. Es así, es la realidad. Por más costoso, por más garantía de calidad, sellos de garantía que tenga y todo lo demás, tiene que revisar. Y vas a encontrar cosas. Y en Pesaj tiene el agravante de los granos de trigo o de otros cereales que están prohibidos. Entonces, pero hay que saber que sí hay que comprarlo antes de Pesaj. Comprar un arroz en el supermercado durante los días de Pesaj es problemático. ¿Okay? Entonces hay que comprarlo antes. Yo me programo y digo, bueno, yo en Pesaj vamos a comer, si comemos arroz, vamos a gastarnos, por decir algo, 10 libras de arroz. Entonces compra, se revisa. ¿Cuántas veces hay que revisarlo? 3 veces. Y hay quien dijo 5. Vas a encontrar libros donde te dicen 5. Por eso, no, revisarlo bien, sí, y también, o sea, y lavarlo y acondicionarlo, o sea. Cosa que ocurre se acostumbra a revisar el arroz de forma minuciosa 3 veces. Esa es la opinión de Rav Ovadia. Rav Ben Zion Abba Shaul dice 5. En el momento en que no se encuentran niños, como lo expresamos arriba. ¿Por qué? Porque los niños vienen y arrojan cosas y entonces puede haber ahí, sí. Nuestros hermanos Ashkenazim, los judíos provenientes de Europa Oriental, acostumbran a no comer arroz y legumbres en Pesaj, y también algunos sefaradín, como les he dicho. Por ejemplo, los marroquíes. No comen arroz por temor a que no haya sido revisado correctamente. Si estos sefaradín quieren abandonar su costumbre por razones de salud, pueden hacerlo en la Torá Nedarim. Aquel judío sefaradí, que en su caso es para acostumbrar a no comer arroz en Pesaj, al casarse y formar su propio hogar, puede cambiar esta costumbre sin necesidad de ignoración de las promesas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué era lo que pasaba en Ashkenaz? Entonces aquí la Mishnah Berurah lo explica. Largo. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué comenzó esta costumbre de kitniot? Resulta y pasa que en la antigüedad, ya hasta hace muy poco aquí, ¿dónde iba uno a comprar arroz o granos? ¿Dónde iba uno? No iba al supermercado con aire acondicionado y musiquita de fondo allá. A la galería, lo que llama aquí la galería, a la tienda, al mercado, ¿verdad? ¿Y dónde está, cómo almacenaban en esos lugares hasta hace muy poco estos arroces? En costales, barriles y todo lo demás. Barriles de más nivel. Costal ahí al piso.
Y cogían una pala, ¿cómo se llama eso? ¿Cuánto quieres? 1 kilo. Te lo cogían, empezaban. ¿Y acá qué vendían? Trigo. ¿Cuánto quieres? 1 kilo. Entonces, que la misma pala cogían el trigo y todo lo demás. ¿Y eso qué hacían? Que se mezclara. Se mezclaba, porque Ha- incluso había estaba mezcla. ahí, uno Eso como se se ve en llama. algunos supermercados. Todavía, sí, señor, correcto. Sí. Olímpico. Hay camiones y todo eso. Entonces, ahí hay una contaminación cruzada, llamarían los que saben de cuestiones alimenticias. Entonces, ahí comenzaban. ¿Qué pasaba? Que la gente terminaba al revisar el arresto y los amenazas, en Pesach no revisaban y terminaban cocinando trigo, hametz en Pesach. Otra razón que trae aquí los sabios es que cuando se muele el arroz o se muele el frijol, no sé si han visto harina de arroz o es muy parecida a la harina de trigo. Entonces no hay manera de diferenciarlo. Por eso ellos hicieron un decreto de que no se debe consumir estos productos en Pesaj. Y además que siempre que se revisaba salían muchas cosas y muchos granos de trigo y todo lo demás. Aún hoy en día, tú compras un arroz de la marca de la más reconocida, la más certificada y todo lo demás, y te vas a encontrar a veces con piedras, con cosas, con gusanos, entonces no hay garantía de esto. Entonces esto empieza al temor de llegarlo aleno a consumir algún tipo de hametz en Pesaj o de un grano que después que entró en contacto con el agua se hizo hametz. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y aquí en esto es muy importante porque esto es la mitzvah de la Torah. Nosotros tenemos una alajá que se llama Batel Beshishi, Batel Barov, Batel Baelef, Batel Bea, son alajot de kashrut. ¿Qué significa eso? Si tú tienes una olla, estás cocinando un caldo de carne, ¿ok? Tienes una olla con carne y todo lo demás, y cae en esa olla, se cayó accidentalmente una gota de leche. Una gota de leche en una olla grande, digamos 2 litros de caldo, una gota de leche. ¿Ese caldo se puede consumir o no se puede consumir? Sí o no. ¿Sí o no? Sí, porque está en vapor y la... ¿Por qué? Porque se puede. Está hierro, porque está ahí. Por la alajá que acabo de mencionar. Batel Beshishi. Esa es la alajá base del kashrut. Si se aprenden esa alajá hoy, ya tienen medio curso de Mashiach. Mashgiach. Mashiach, Baruch Hashem. También, ¿por qué no? El Mashgiach o el Mashiach de Hamundí. Entonces, ¿qué significa? Que se anula, Batel Beshishin literalmente significa se anula en 60. ¿Qué quiere decir esto? No. Una 60ª parte de algo, el sabor que transfiere es mínimo, se anula, se nulifica, todo, se vuelve como nada. Entonces, por eso Jamín permitieron. Hay Batel Beelef, que se anula en 1000. ¿Cómo es eso? Voy a explicar. Aquí en el mercado colombiano hay una marca de yogur que venden famosos Bonjour. ¿Conocen eso? Famoso. Yogur con cereal, Bonjour. Tiene sello kasher, es certificado por el Bada Kashrut de Buda. Pero si tú miras el sello kasher, hay que tener bien buenos los ojos. Dice, contiene gelatina. Es kasher, pero contiene gelatina. ¿Qué significa eso? Significa que al momento de elaborar el yogur, le agregan una porción mínima de gelificante para que espese y todo lo demás. Pero es mínimo. En un tanque de 10.000 litros, para que ustedes se hagan una idea, un tanque inmenso de 10.000 litros, pueden agregar 1 litro de gelificante. O sea, es muy mínimo. Pero tienen que colocarse que tiene eso. ¿Qué significa? Según la halajá, algo de ese, ¿de dónde viene esa gelatina? Muchas veces del cerdo, de la vaca, de las patas del cerdo. Sí, hay de diversos orígenes. También hay kasher que viene de las espinas de los pescados. Pero esta no es kasher. Okay. Entonces, ¿por qué se le da sebe kashrut? Porque hay una halajá que dice que algo que se anula en 1000, Calva Homer se anula en 10.000. ¿Qué quiere decir? Que si la cantidad se nulifica, es como si no fuera nada. Es un 0,001% y es como si fuera nada. Y por ello se permite llegar a consumir eso. Eso en el año. En Pesaj no existe este concepto. El hametz, por más mínimo que sea, hace que
el producto en sí, si tiene un contacto con el hametz, aunque más mínimo, sea prohibido. Anula todo. Anula todo. Entonces, por eso lo del granito de maíz, perdón, De trigo. de trigo. Ahora, en Europa no se conocía el maíz. Cuando en los libros como el Shulchan Aruch fue escrito, no se conocía el maíz. En Europa ni en Medio Oriente, porque el maíz es algo americano. Y cuando comenzó a llegar, surgió la pregunta, y tenemos responsas, libros halágicos enteros sobre si el maíz era permitido en Pesaj o no era permitido en Pesaj. Se escribieron muchas responsas del Pri Hadash, se me va el nombre del otro. Libros enteros sobre permitir o no permitir el maíz. ¿Okay? La pregunta que leí en un libro de que cuando un alimento no kosher lleva un proceso demasiado industrializado y que se muele y que no sé qué, que se cocina y que pasa a ser otra base y se mezcla con otras cosas ya no. Por eso, Batel Berrov es eso. Se transformó tanto que perdió su esencia, ya no se considera eso y eso lo permite. Eso es una opinión y en realidad eso es una culá. Una opinión la más flexible de todas para permitir muchas cosas. Entre eso, no es cerdo, la gelatina, que es un derivado. Y, por ejemplo, para la cochinilla, para el E120, que es un colorante, el carmín. Entonces, hay opiniones que permiten eso, por lo que tú acabas de decir, ¿okay? Porque se nulifica lo que te voy a explicar acá. Pero no todo el mundo está de acuerdo con eso. Y hoy en día, la mayoría de agencias certificadoras kosher no aceptan eso. Por eso es que yo sé que acá hay muchas personas que están en ciertos grupos de kashrut, donde hacen preguntas y todo lo demás, y van a encontrarse ustedes con que le preguntan a un rabino, tal sello, no, ese no, tal sello, ese no, este dice kosher, pero ese no. ¿Por qué? Porque en algunos casos se ha indagado y se han dado cuenta que ellos ¿qué? Se basan en una opinión más flexible y permiten cosas que según otros criterios halágicos no se deben permitir. ¿Okay? Entonces hay que saber que no todo el mundo está de acuerdo. Por eso es la razón, lo que hemos hablado aquí en varias oportunidades, no vamos a detenernos allá, vamos a ir culminando, de que un producto tenga 5 sellos kosher. Cumple todos los criterios. ¿Pero por qué? No, es que cada grupo tiene sus maneras de parámetros y sus especificaciones y sigue el criterio de un rabino o de un posej, en realidad un posej, un juez halágico, de cómo se tiene que hacer y todo lo demás. Entonces te dice, este tiene este sello, yo no como este sello. Este tiene este sello, no como este sello. Yo le he dicho a ustedes, por ejemplo, yo cuando estoy en Israel, yo no como ciertas cosas si no tienen un sello particular de Badatz. ¿Ok? En Israel me cuido de eso, porque allá tú vas al supermercado y hay todo lo que tú quieras. No todo lo que tiene sello es... Todo tiene sello en Israel. Pero hay ciertas agencias certificadoras que yo que trabajo en cosas de kashrut, me doy cuenta de cosas y yo digo, yo me cuido de eso. No cosas de cochinilla, cosas de origen alaj como Bishul Israel, Patakum, otro tipo de cosas que aquí no nos cuidamos tanto. Por ejemplo, Halab Israel. Acá la gente consume productos que los lácteos que no fueron ordeñados, la leche no fue ordeñada por un juez y todo lo demás. En Israel uno se cuida de eso. Y en muchos lugares, en Nueva York, porque es muy fácil conseguir eso en cualquier lugar. Entonces, si tú tienes la posibilidad de hacerlo y todo lo demás, hazlo. ¿Me permites citar un ejemplo? Sí. Ahora, allá en la fábrica de Marzán, durante un mes estuvo, además del maquilla de allí, que permanece todo el tiempo allí, es el que está en este lado, estuvieron los de Jabat, todos los días estaban los días de Jabat supervisando la producción de ellos. Y hay días o semanas en que van rabinos o guías de la comunidad para supervisar la producción de ellos. Lo que están produciendo lo llevan arriba, lo empacan, y ponen una calcomanía, un sello, un adhesivo, y ese es eso de ellos. Y las exigencias son diferentes, por ejemplo, que no haya masa sobre la mesa, que no se dé la vuelta cuando uno va bien, la vaya volteando, sino que siempre con una misma cara,
Bueno, y así Sí, cada uno cambia porque cada uno tiene una manera de interpretar y son criterios halágicos diferentes que siguen del Rav que está certificando en ese momento. Por ejemplo, yo trabajo con 4 agencias certificadoras kosher. Cada uno tiene su manera, su lógica y su filosofía de trabajo. Y uno hace los criterios que ellos siguen. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a estudiar a profundidad, te vas a encontrar con que hay varias opiniones. Entonces los unos se hacen a la opinión A, los otros se hacen a la opinión B, los otros se hacen a la opinión C, por decirte algo. Entonces cada uno es respetable. Yo no puedo decir que el que se hace a la opinión A no está haciendo kosher, no está haciendo kosher. Pero yo sigo otra opinión. Cada uno tiene su plan de trabajo. Y tienen quien basarse. Es lo que tú vas a encontrar en los libros que dice cada uno tiene quien basarse. Que si ves a tal persona no le digas nada porque tienen quien apoyarse. Lo van a encontrar siempre en los libros de Alajá. O sea, ahí tienen quien basarse. Yo no puedo decir, no, es que esto no lo puedes hacer posel, se llama eso en Alajá. Descalificar a alguien. Si fulano, no, eso no, porque esto no, porque esto sí. Me explico. Y hay muchas alajot que cuando se trabaja en kashrut, que la mayoría de la gente no conoce porque son cosas más técnicas y que se tienen que entender y que siguen ciertas opiniones. Seguramente ustedes escucharon una alajá rara, por ejemplo, el vino. Hay opiniones en la alajá con el vino. No solo que el goy no lo toque, no todo más que ni siquiera lo vea. Eso es una opinión, una humra, y es una opinión que siguen ciertos grupos hasídicos. Y cuando tú trabajas con ellos, en Israel hubo una polémica. Te voy a decir, ya para culminar, hoy viernes vamos a culminar. Ahorita vamos a estudiar para allá del Pitubej, lo que se quieran quedar. Mira lo que pasó. En el año 1980, ¿dónde estaba usted? Bueno, muy bien. Qué bueno. 1980. No sé dónde estaba. Estaba allá en el trono de Hashem. Hubo una situación, 80-85, pueden buscar en Google lo que les voy a decir. Año 1980, una situación con una guerra civil en Etiopía. Etiopía, judíos etíopes, ¿has escuchado? Trajeron a los judíos etíopes en una operación que se llamó la Alfombra de Salomón. Operación Moshe y Operación Salomón. La persona encargada de esa operación, de nada más y nada menos que del Mossad, estuvo aquí. ¿Lo conocieron? ¿Verdad? Él. Hay películas en Netflix de la vida de él, increíble. Bueno, él estuvo aquí, Dani Limor. No, eso es de Eichmann. Estamos hablando de los judíos de Etiopía. Dani Limor, agente encubierto del Mossad. Aquí estuvo en esta comunidad. Y que era la que pasó, sacaron a, si no estoy mal, 80,000 judíos etíopes, 50,000, 80,000. Pueden ver lo sacaron, porque en Etiopía había un gobierno comunista que no quería dejar salir a los judíos. Una locura. Tuvieron que irse por Sudán. Israel mandó aviones, cientos de aviones y millones, y montaban a la gente, desarmaron todo el avión para que cupiera la mayor cantidad de personas. Eso fue una cosa que solamente el pueblo judío hace cosas así. Hay películas y todo, y pueden Google. Llegaron a Israel. Hubo un problema grandísimo en Israel. ¿Cuál es el problema? ¿Esta gente es judía o no es judía? Vivieron aislados 2500 años. Para los judíos que estaban, para los goín que estaban alrededor, los judíos eran ellos. ¿Qué pasa? El colorcito de piel, esto aquí, las costumbres. No celebraban Hanukkah, no celebraban Purim. Muchas cosas que el Talmud estableció, ellos no lo cumplían porque estaban, cuando el Talmud estaba siendo escrito, estaban aislados. Vivían en valles aislados en el África, en Etiopía. Entonces, muchas cosas que nuestros sabios decretaron en el Talmud, el segundo día ellos, muchas cosas que ellos, pero Shabbat había, Pesach había, Kashrut había, Sheita, sea lo que, O sea, lo básico. sí, lo que está en la Torah, Midoraita. ¿Cuál es el estatus alágico de ellos? ¿Son judíos o no son judíos? Sí. Señor, ¿usted es el gran rabino de Israel? Por eso. Entonces imagínate tú, espérate un momento, se incendió una polémica en los políticos a bordo. Son 80,000 personas que estás trayendo. Estamos hablando de una familia. Tú sabes, eso cambia la demografía del país. En ese momento Israel tenía 3 millones de habitantes. Y tú traes 80,000. Señor. Pero así, de una noche a la mañana, esta gente judía no es judía según la halajá.
No te metas con que le dieron pasaporte. Sí se lo dieron, sí. Son judíos, son judíos. Pasaron 2500 años desconectados de nosotros. ¿Cómo tenemos certeza que no se casaron y todo lo demás? Llamaron a los rabinos de ellos, lo llamaban Kes. A los rabinos de ellos, todavía en día en Israel hay, lo llaman Kes, el rabino. Y ellos decían que para nosotros, el judaísmo va por la línea patriarcal. Por eso, es cosa y entonces dijeron, pero nosotros siempre nos hemos cuidado de casarnos con mujeres de nosotros mismos. Entonces el que el rabino decía, este es nuestro, este es nuestro, este es nuestro, lo dejaba montar al avión. Esta es la película. Bueno, el que no, Se queda. porque claro, te está dando la posibilidad de un país del primer mundo, tú estás en medio de una guerra y todo lo demás, un país comunista y todo lo demás. Yo también quiero irme, ¿qué hay que hacer? Ahora, los etíopes son cristianos. Otra manera de la circuncisión. Entonces, los goí etíopes son cristianos. El punto, ¿cuál es? Llegaron a Israel, una polémica. Rabo de Dios sacó un Pesaj Halajá de que sí eran judíos. Los rabinos de otras corrientes lituanas y le cayeron contra la Obadia. Por eso ustedes, cuando escuchan a otros rabinos de otras corrientes, cuando hablan de la Obadia, no hablan muchas veces muy bonito. Le cayeron y dijeron que cómo era posible, que todos ellos eran Safek. Había que hacerle sí o sí una conversión. O sea, un Giur Lejumra se llama eso. Sí, un Giur Lejumra. Entonces, que sí, que no, que al final Rabo de Yosef sacó su Pesaj Halajá y muchos de ellos, Hashem, algunos se pasaron por un Giur Lejumra, otros no. El punto, ¿cuál es? Muchos de ellos comenzaron a trabajar en la industria de vinos, haciendo vinos kasher, como mashgihim, como todo lo demás. Y el año 2019 hubo una polémica en Israel grandísima, pero que pueden leer, impresionante, de que como había duda desde el año 80 de que eran judíos y todo lo demás, que esos vinos son kosher o no son kosher, la empresa más importante de vinos en Israel, la más importante en Israel, salieron rabinos y líderes rabínicos a decir no tomen de ese vino. Y se encendió. ¿Por qué? Porque los mashgihim son de esta gente y tenemos duda y tenemos aquí y tenemos allá. Y comenzó un proceso. Habló el hijo de Rabbi, había fallecido, habló de su hijo, habló aquí, habló acá. Al final todo se volvió un problema y aún hoy en día mucha gente dejó de consumir esa marca. Y se fueron al pique por este tipo de cosas. Y aún hoy en día... yo estoy en un grupo de kashrut, hay muchos rabinos, muchas cosas. Hoy en día hay unos aquí en América Latina dicen, no, esa marca no. Le dicen a la gente, no compren esa marca. Esa fe es muy grande. Esa fe es muy grande. El punto cuál es que, mira, kashrut necesita mucho conocimiento, muchas cosas, de aún de cosas de Rabanán. Por eso cuando hablamos de kashrut es un universo entero. Volviendo al punto de las kniot, entonces los ashkenazim se cuidan de esto. Y cualquier tipo de cosa que tenga contacto con ello. Entonces, nosotros... El tema del sefaradín particular, hay gente que se cuida, gente que no se cuida. El que ha acostumbrado durante años a consumir arroz y maíz y todo esto en Pesaj, en casa. Quiero decirles una última cosa que me llegó ayer la información, para que se pongan alegres mucho. Si consiguen harina pan hecha en Venezuela, no colombiana, es kasher para Pesaj. Toda. ¿Es caché? Para sefaradín. Para sefaradín. Pero la hecha en Venezuela. ¿Ok? Todo eso, pero solo para sefaradín. Ese es el punto. El punto es que, pues, no es lo que usted dijo, el punto es de que se permite para quien consume. Ahora, si un ashkenazí quiere comer en la casa de un sefaradí y que come kidniot, no le debe servir kidniot. Ahora, si se cocina, y en esto hay una discusión, se cocinó un arroz en la olla para el ashkenazí, eso es prohibido en Pesaj, no comen Pesaj. Y después van a cocinar un huevo, que ellos sí pueden comer, una papa. Entonces ellos pueden comer aún en elementos donde se cocinó kidniot, o sea, legumbres. Pero hay muchos de ellos que aún se cuidan y porque se cocinó algo ahí que es kidniot, ellos no van a comer de eso y tienen opinión y tienen quien basarse. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos estudiando la bota. Baruch Adonai Olam. Amén. Sakiu Beruchim.